estar sentado mucho tiempo, hacer ejercicio, no tomar los suficientes líquidos. Cuando la persona es muy estreñida, Se está presentando en jóvenes entre 20, 30, 40 años. ¿qué es lo peor que puede pasar? Vayan al médico inmediatamente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio de hoy, donde tengo como invitado al doctor Miguel Osorio, que es cirujano general y que tiene su consultorio en la ciudad fantástica de Cancún, ya con más de 8 años de experiencia. Y nuestro tema va a ser algo que yo creo que eventualmente o a todos les pasa, o a todos les ha pasado, o a todos les va a pasar: los hemorroides. ¿Qué tal, doctor? Buen día, ¿cómo se encuentra? Muy bien, Kurt, te quedaste corto con lo de Cancún. Es una ciudad espectacular. La verdad es que yo creo que tenemos el mejor mar, las mejores playas y todo el Caribe, ¿no? La infraestructura, etcétera. Encantado de poder colaborar contigo el día de hoy en este podcast, Sí. sobre todo porque a mí me encanta y soy un apasionado de la educación, sobre todo hacia los pacientes, ¿no? Que son nuestro objetivo como doctores, ¿no? Pero, pues nos encargamos de tratarlos y todo, y en ocasiones olvidamos de la educación, que para mí es primordial. Y en las redes a veces se manejan muchas cosas con términos que, híjole, no entendemos, ¿no? Entonces, a mí me encanta poder ayudarte y poder compartir este tema contigo. Deje usted de que la terminología sacan cada cosa, que es algo que yo siempre en nuestro podcast, en nuestro canal de YouTube, siempre nos enfocamos mucho a que toda la información que damos sea factual. Todo tiene que estar fundamentado por hechos científicos y nunca, así como dice la gente, nunca jamás nos vamos con suposiciones o teorías o remedios anecdotales o que la abuelita de la abuelita. Siempre nos vamos siempre con hechos, porque me ha tocado escuchar a doctores que salen en TikTok o que salen en algún lado y que dicen cosas que digo yo, eres doctor, ¿cómo puedes estar diciendo eso? Y sí entiendo por qué lo hacen por llamar la atención, por generar likes, por generar eso, pero pues no están haciendo un buen servicio porque están confundiendo más a la gente. Entonces, como está tan de moda ese del fake news y así, pero pues aquí sí nos encargamos mucho de hablar con doctores como usted que tienen una buena trayectoria. El tema es claro y vamos a decir lo que es, y pues el objetivo es informar, ya que cada quien haga con sus hemorroides lo que quiera. Sí, claro. Fíjate que a mí me llama mucho la atención cuando inicié mi práctica médica, ¿no? La incidencia, ¿no? Tantos pacientes llegaban con esta incomodidad que llegan y pues te lo dicen franco, ¿verdad? Y hay algunos que dices tú, oye, tiene A más B, seguro tiene C, ¿verdad? O sea, por toda la fisiología del aparato digestivo y de la digestión. Ya cuando preguntas intencionadamente al paciente, que todavía le da un poquito de pena, etcétera, pues en ese momento es cuando te das cuenta de que, híjole, o sea, ¿por qué no te has tratado? Que hay que romper, ¿no? Ya estamos en el siglo XXI, ya hablamos de cosas peores a veces con los amigos, y este tema es espectacular. Y digo los amigos porque te voy a platicar una anécdota muy buena. Me fui a un torneo de golf el otro día, estábamos de viaje y entre los amigos, 30, 40, ¿no? Empiezan a sacar todos sus pastillitas y cremitas, etcétera. Y me llamó la atención que un par de amigos traían unas cremas pues, que yo conocía, ¿no? Entonces les dije, hey, ¿qué onda? ¿Por qué no me habías dicho que tenías esta situación? ¿No? Yo te puedo ayudar, a eso me dedico, ¿no? Ah, pues cómo te voy a decir, me da pena, etcétera, ya sabes, ¿no? Entonces le dije, bueno, exactamente por eso es que yo me dedico también un poquito a informar a la gente, a educar a la gente en mis redes sociales para poder fomentar esta estación y que no se retrase el tratamiento y que se pueda hacer un diagnóstico oportuno y no como tú dices, ¿no? Con remedios caseros, con lo que dice la vecina, lo que te ponía tu abuelita, con todo respeto, ¿verdad? A las creencias de la gente, pero pues ahorita ya habemos especialistas, hay fundamentos, hay manuales, guías que seguir y eso yo creo que es el breakpoint que necesitamos actualizar en nuestros pacientes, ¿no? Claro, y pues directo a la pregunta, ¿qué son los hemorroides? Las hemorroides son unas venas que son normales en la anatomía del ser humano, están en la región perianal, pero que cuando nosotros hacemos un esfuerzo para evacuar, para hacer el popó, cuando vamos al baño, al estar sentados y pujar, estas venas se dilatan y como la superficie que las recubre es muy delgadita, entonces son como unos globitos, vaya, que se inflan y se llenan de sangre. Estas hemorroides pues se dividen en dos.
las que están internas y las que están externas. Esto los divide en una línea anatómica que se observa cuando hacemos la anoscopía. Esta línea se llama línea dentada. Seguramente lo han escuchado mucho, todas las personas lo describen. Entonces, las hemorroides internas prolapsan. ¿Qué quiere decir prolapsan? Que salen del ano, ¿ok? Y quedan pues prácticamente colgando por fuera, ¿no? Entonces, hay 4 grados, más adelante se los voy a explicar. Y las hemorroides externas pues, son estas bolitas que en ocasiones también se pueden sentir, pero esas están cerca del margen anal. No es necesario introducir el dedo para sentirlas, ¿no? Pues se llaman externas. Pues es una patología común. O sea, hay 2 tipos de hemorroides, internos y externos. Correcto. La pregunta es, ¿por qué dan? ¿Por estreñimiento? Hay varias situaciones, ¿no? O sea, una es el aumento de la presión abdominal cuando vamos al baño y el esfuerzo intenso que hacemos cuando vamos al baño a evacuar. El tiempo también que pasamos sentados en el baño es muy importante. O sea, deben de ser máximo 5 minutos. Siempre se lo comento a mis pacientes. Otra cosa súper importante que yo hago mucho énfasis es tomar agua, comer fibra, cuestiones genéticas. También una parte del ano tiene 2 esfínteres y esos esfínteres a veces están muy fuertes, entonces hay una dificultad para poder evacuar, se tiene que realizar un esfuerzo extra. Y hay un punto muy importante que te quiero comentar que sucede mucho en las mujeres embarazadas, ¿ok? Durante el embarazo, pues sabemos que hay un producto, en ocasiones de 4, 3 kilos promedio, que está comprimiendo los intestinos y esto hace que las mujeres tengan que hacer un esfuerzo mayor para evacuar y también al momento de, pues, que pujan para dar a luz, que hacen el esfuerzo para dar a luz en los partos, pues también ahí pueden ir saliendo. Entonces, las causas son diversas, pero yo creo que lo fundamental es que todo sale y todo se deriva de una mala alimentación. Parece que estoy regañando, pero no es la verdad. O sea, es la mayoría de las enfermedades. Hay un mito que dice, cuando te sientas en algo caliente, por ejemplo, cuando yo estaba chiquito, estamos en Texas, es caliente. Entonces, cuando estaba yo chico, o sea, salíamos, era verano, y te sentabas en los cofres de los carros, te sentabas en la banqueta, y yo recuerdo que mi abuelita nos decía, no se sienten ahí porque les van a salir hemorroides. Les decía almorranas, creo. Almorranas, sí, sí. Es muy importante también ese término, ¿eh? Es lo mismo, ¿no? Sí. Ok, entonces nos decía, les van a salir almorranas. El sentarse en algo caliente, como esos casos, ¿es correcto o eso es mito? Súper correcto. Fíjate que la gran mayoría de mis pacientes son choferes, capitanes de barcos, choferes de autobuses, taxistas, gente que está, oficinistas que están mucho tiempo sentados, ok, obviamente aquí en Cancún la temperatura promedio del año es de 30 grados centígrados, entonces imagínate estar sentado mucho tiempo, el hecho de estar sedentario, de no hacer ejercicio, de no tomar los suficientes líquidos y de repente los periodos prolongados de trabajo, operadores de maquinarias pesadas, los que construyen las carreteras, etcétera, o sea, todas las personas que estén ya sea en frío o en caliente demasiado tiempo sentados son propensos a desarrollar hemorroides. Y ahorita lo que comentó, a lo mejor ni al caso, pero que provocó el esfuerzo y no sé qué, el sexo anal, entonces puede provocar hemorroides. Sí, al final del día es un traumatismo constante que se da cuando se tienen relaciones sexuales por vía anal, pues es un traumatismo constante y esto va obviamente a ir deteriorando, etcétera, ¿no? Pero bueno, hay otras patologías que son más frecuentes cuando se tiene relaciones sexuales por vía anal, pero las hemorroides no son gran parte de eso. No son un gran factor. Ok. ¿La edad juega algún rol en los hemorroides? O sea, que dices, entre más chiquito no te dan, entre más grandes te dan, ¿o es parejo? Buenísima pregunta. Fíjate que alrededor de los 50 años es cuando ya se presentan la mayoría de los casos. ¿Por qué pasa alrededor de los 50 años? Te voy a explicar. Primero que nada porque disminuye el metabolismo, ¿no? El metabolismo se hace más lento. Entonces, todas las personas o la gran mayoría de las personas de 50 años tienden a quedar obesos, a ser sedentarios, el estilo de vida cambia
radicalmente. Entonces, lo que sucede es que a los 50 años como que, híjole, ya reventó el tema y es cuando ya acuden al médico, ¿no? Pero bueno, como todas las enfermedades que tienen relación con el tracto gastrointestinal, se han visto en los últimos 20 años que cada vez se presentan en personas más jóvenes. Yo te puedo decir que el paciente más joven que he operado de hemorroides es alrededor de 15 años. Y bueno, la verdad es que sí es un tema que vaya, se está presentando cada vez más. Y más, como tú dices, ¿no? En regiones calurosas. He tenido varios pacientes de Texas, tuve un paciente de Ohio, que recuerdo que también él era granjero, entonces manejaba todos los días su tractor, entonces pues, son muchas condiciones que se van dando ahí. ¿Hay tipos de hemorroides? O sea, bueno, dijo los internos y externos, pero hay más. Y si son internos o externos, ¿afecta o tiene que ver en la gravedad que hay? Pues no, realmente, mira, te voy a explicar. Las hemorroides les pueden suceder dos cosas, ¿ok? La primera es que sangren, que es un sangrado profuso. ¿Qué quiere decir profuso? Que es un sangrado intenso, un rojo rutilante, un rojo de este famoso refresco, ¿no? Un rojo muy, muy brillante. Es que está fresca, vaya. Claro, ¿no? Imagínate. Entonces, pues es este sangrado, ¿no? La segunda causa o la segunda complicación, yo les llamo complicaciones porque es una complicación no atendértelas, ¿ok? Es que se puedan ulcerar, ¿ok? Que le salga una pequeña úlcera a la hemorroide y por ahí pueda sangrar bastante. Eso va a arder horrible, ¿no? Horrible, horrible, horrible. Es un dolor insoportable. Y la tercera, que yo creo que es como yo le digo a mis pacientes que es como un dolor de muela, ¿no? O sea, estás ahí con la sensación de que, híjole, me está molestando, me está molestando, me está molestando. Y vas con el odontólogo y te dice, oye, ¿sabes qué? Te tengo que retirar la muela, está podrida, etcétera, ¿no? Vaya. Y de repente lo que sucede es que una noche pues ya no puedes dormir del dolor de muela, ¿no? Pues lo mismo pasa con las hemorroides. Llega un momento que se trombosan. ¿Qué quiere decir esto? Que se forma un coágulo adentro de este globito, que ese coágulo causa una tensión en la piel y hace que duela impresionantemente, al grado de que casi pueda explotar, ¿no? Entonces, esa es a lo que no queremos llegar, ¿verdad? A lo que no queremos que nos pase, no queremos llegar a eso. Y también, mientras más grandes las hemorroides, pues hay más riesgo en las cirugías, como en todo, ¿verdad? O sea, mientras más tiempo dejes pasar y postergues cualquier tratamiento, pues a la larga va a ser perjudicial, ¿no? Es lo mismo, ahorita que lo mencionó, se generan úlceras. Es lo mismo tener un hemorroide, una almorrana, que tener una fisura anal. No, una hemorroide, te digo, es una parte anatómica que sale, protruye, etcétera. Y una fisura, que también existe la fístula, en ocasiones se puede confundir, ¿verdad? Una fisura es como un corte, como una lesión que se hace también en el margen anal, en el ano, que también duele muchísimo, pero también una fisura puede ser una consecuencia. Las heces al salir pueden provocar un traumatismo. El paciente, al tener la hemorroide, el ano reduce su tamaño, o sea, su luz, ¿no? Imagínate un círculo que de repente tiene una hemorroide acá, entonces ya está reducido de por sí y pues obviamente va a lastimar más al paciente cuando vaya al baño al grado de provocar una fisura. Yo pensé que, por ejemplo, al tener la úlcera el paciente, como la úlcera ya es como una rajadita, ahí ya eso ya corría el riesgo de que se hiciera más y se hiciera lo que fuera una fisura. Pero sí, totalmente lo que dice es cierto. Y el ir al baño cuando la persona es muy estreñida, o sea, que va y hace rocas casi filosas, eso debe ser fatal para esa partecita que tienes. Sí, totalmente, ¿no? O sea, imagínate, siempre me gusta a mí mostrarle a mis pacientes unas escalas y mostrarles, obviamente, con animaciones, caricaturas o lo que sea, cómo son la calidad, la forma de esos heces, ¿no? Si son unas bolitas duras, ¿no? Si esas bolitas duras están juntas, si tiene alguna forma un poquito más alargada. Imagínate, todo eso es parte del diagnóstico, ¿no? Del interrogatorio que le hacemos nosotros al paciente para saber si está evacuando de manera adecuada, ¿no?
Es que justo eso que estoy diciendo es información que se me hace tan importante que todo el mundo la necesita saber, todo el mundo tiene que saberla, pero todas las redes sociales te vetan. Son temas que no puedes tocar. Entonces, o sea, en las tele no puedes. En las redes sociales, internet, esto, cuando lo tratas de explicar o tratáramos de subir una imagen o algo así, o sea, todo eso lo bloquean, lo prohíben, lo bajan, lo tumban. Entonces, es información que realmente se pasa anecdotalmente, o sea, platicas con alguien y alguien te dice, me pasó esto, me pasó lo otro, con tu mamá, con tu tío, o sea, y así es como se van haciendo como que la cadena de información es de lo que tienes porque no hay fuentes así. Por ejemplo, a mí nunca se me había ocurrido ir con un doctor, con un cirujano general y que te explique cómo está el rollo, de alguna manera que fuera confiable. Qué bueno que se dé el tiempo de explicarle eso a los pacientes, porque sí, o sea, hay tanta terminología que escucha uno que dices tú, ¿qué será cierto, qué no será cierto? Y hay gente que puede ir al baño de una manera totalmente enferma toda su vida y no sabe, o sea, porque toda la vida ha estado enfermo o toda la vida trae un problema y va al baño de la misma manera y es normal. O sea, yo me incluyo. Yo antes me tomaba un licuado verde de nopal con una carga excesiva de fibra y lo empecé a tomar, o sea, desde que empecé a tener conciencia. Y yo pensé que la forma en la que yo iba al baño era normal, hasta que leí un poco y dejé de tomarme ese jugo verde. Y ahora sí, ya sé lo que es normal, ¿me explico? Y como el tema es, o sea, genera mucho pudor, no puedes soltarte diciendo, ay, sí, no sé qué. A lo mejor no tanto porque a mí me dé pena, pero a lo mejor voy a incomodar a alguien. Entonces, espero que nadie esté escuchando esto mientras esté comiendo o desayunando. O se esté comiendo un Snickers. Bueno, ahorita que hablas de ese famosísimo y riquísimo chocolate, mi preferido, sobre todos. Ya saben que le regalen al doctor. A veces a los pacientes les tienes que decir, oye, y tus evacuaciones son como este chocolate, como este chocolate. Imagínate chocolates, ¿no? Hay unos que vienen, claro, que son unas roquitas que vienen envueltos en un papel doradito. Sí. ¿No? Hay otros que vienen como en tabletas, ¿no? No, claro, pero si a alguien le sale con que va a evacuar y suelta un chocolate de esos que son rocas cubiertos en cacahuate, o sea, esa persona de seguro tiene fisuras o tiene un relajo ahí en... tengo un amigo que siempre que se refiere a esa área le dice el moño de globo. Se me hace tan apropiado, o sea... Sí, sí, sí. Hay mil nombres y al paciente de verdad le cuesta decir tienes en el ano, ¿no? O sea, le cuesta bastante al paciente decir eso. Fíjate que algo que mencionabas muy importante, que todo esto se ha dado, por ejemplo, muchos pacientes llegan referidos de generación en generación, ¿no? Oye, que mi jefe me mandó porque ya sabe qué es lo que me está pasando y a él ya lo operaron, entonces me dio el día para que yo venga. Otros pacientes que, oye, no, le pregunté a mi papá o platiqué con mi mamá de este tema y me dijo, ve ahí inmediatamente al doctor a que te revise. Entonces, como te decía anteriormente, se está presentando en jóvenes entre 20, 30, 40 años frecuentemente. Como tú dices, ¿no? ¿Quién nos informa? ¿Quién nos dice si en todos lados nos censuran este tema? Aquí les informamos. Vean, escuchen este podcast. Y vamos a dejar el link al episodio a tu primera visita al urólogo. Porque ahorita que estamos hablando de la zona, cuando tocamos ese tema con el urólogo, que era la revisión prostática, o sea, por eso se mueren tantos hombres de cáncer de próstata porque nunca quieren ir al urólogo a que les revisen eso. Y eso sí es algo que no le puedes decir a tu amigo, oye, ¿me revisas? Bueno, dependiendo de qué tan amigos sean, ¿no? No, pero de todas maneras. O sea, ya con eso que estoy diciendo, o sea, ya con la revisión ya corres el riesgo de que te salga una hemorroide. Si no te cuidas tanto, pues probablemente sí, ¿no? Pero sí, son temas que, mira, así como cada vez avanza más el tema de lo estético en los hombres, ¿no? Veía tu podcast de la cirugía de los párpados, que ya hasta a mí se me antojó hacérmela, o del Botox. O sea, tú hace 20 años no pensabas que, oye, mi papá se operó los párpados, más que fuera por una razón médica, ¿no? Bueno, pues ahorita ya debemos los hombres tener la libertad de expresar este tema, de concientizar a la gente de las enfermedades propias del hombre, ¿no? Del género masculino, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo, pero el pudor es pudor, no sé. Son temas que siento que todavía nos falta mucho llegar a soltarlo, ¿no? No sé.
Mira, también tiene que ver muchísimo la parte de la confianza. Afortunadamente, mis pacientes, desde que entran al consultorio, desde que lo recibo, saben que están en un ambiente de confianza. Oye, es para el primo, un amigo, como decía, o te pica la colita, no son lombrices. Hay muchas maneras de romper el hielo en ciertos temas con los pacientes. Entonces, yo creo que ahí también es parte de nosotros como especialistas echarle un poquito de ciencia, de creatividad al tema, cómo hacer que el paciente se pueda abrir un poquito más y platicarte estas situaciones, ¿no? ¿Cómo sé que los tengo? Porque en ocasiones puede haber poquita molestia o cuando vas al baño está sangrando o hay incomodidad. ¿Cuáles son los detonantes que dices tú? Puedo tener hemorroides y si no hay sangrado, porque el sangrado yo creo que es uno de los más... Ya cuando tienes sangrado es como que corre con el doctor. Sí, no queremos llegar ahí, ¿verdad? Fíjate, el principal es el dolor, ¿ok? El dolor al evacuar, después de que vas al baño. El dolor va a ser una de las principales causas y de ahí el paciente te va a decir que sintió una molestia, una bolita, a lo mejor también hay bastante comezón, picazón en el área perianal, ¿no? Y en estos grados más avanzados, el paciente va sintiendo o va viendo que cuando se limpia con el papel higiénico, con el papel sanitario, pues quedan huellas de sangre, ¿no? O sea, manchas de sangre que pueden ser desde gotitas hasta una línea, a ya situaciones más graves donde el paciente literal está goteando, ¿no? Esto es sumamente frecuente. Si tú me pudieras decir, a ver, Miguel, dime tres causas, yo te diría, uno, el dolor, dos, el aumento de volumen o la bolita esta que sale, y tres, junto con la cuarta, si me das chance, el bonus, te diría picazón o comezón, prurito, como se conoce médicamente, y estas manchitas de sangrado o este dolor también al limpiarte con el papel higiénico, ¿no? Ahorita que dice papel higiénico, sí es cierto eso que dicen, se usa toallas humedecidas, ¿eso ayuda a disminuir la posibilidad de contraer hemorroides? Bueno, de que te salgan hemorroides. No, o sea, realmente que te salgan no tiene nada que ver, sinceramente, pero yo sí se lo recomiendo casi a todos mis pacientes que usen las toallitas húmedas. ¿Por qué? Porque también al tener la bolita, esta bolita en ocasiones pues no se puede limpiar de manera, imagínate, ¿no? O sea, tú pasas el papel y nada más le haces aquí, pero este borde y este borde pues no se limpiaron, literal. O sea, te estoy hablando para darle una información así súper específica a los pacientes. Pues con la toallita húmeda como que puedes lavar, limpiar y quitar todo este exceso de los restos de las heces que quedan y así poder evitar este pequeño, pues esta comezón, ¿no? Que también en ocasiones es generada por eso, ¿verdad? Pero las toallitas húmedas, súper sí, o sea, es una de las principales recomendaciones. Ok, ¿y el bidet? Ah, mira, el bidet, qué bueno que hablas de eso, ¿eh? Fíjate que yo le regalo a mis pacientes un bidet, ¿sí? El bidet mucha gente ya no lo conoce, ¿verdad? Pero el bidet, para ponernos en contexto, pues era como un toilet, ¿no? O sea, como un WC. Es un bebedero para el ano, póngalo de esa manera. Casi. Sí, probablemente sí. Que bueno, se usaba tradicionalmente o se sigue usando tradicionalmente en Europa para asearte los genitales, ¿no? Entonces, el área genital, la región perianal, etcétera, ¿no? Entonces, yo le regalo uno a mis pacientes que, bueno, pues es de plástico y trae como una bombita donde al llenarlo de agua y haces como un efecto de un chorrito y el paciente le encanta porque en los primeros días después de la cirugía, a los que opero, ¿verdad? Pues en ocasiones no quieres ni tocar el área, ni tocar la zona. Entonces yo les recomiendo, mira, agarra este aparatito, yo te lo regalo, me encanta regalar cositas, entonces le regalo a los pacientes, es más, hasta tengo rosadito si es mujer y azul si es hombre, ¿no? Entonces, completamente al paciente le encanta porque se vuelve muy cómodo, ¿no? Sobre todo para los primeros días cuando los operamos, ¿no? Pero sí, el bidet es súper importante. Vamos a dejar el link en nuestros comentarios a ese producto que está mencionando para que lo puedan ver y lo puedan conocer y lo puedan ordenar.
si tienen planeado una cirugía, y pues no todos los doctores les van a regalar uno, pero pues así ya saben que con ese les va a ayudar. Nada más ya para pasarme a las últimas dos preguntas que tengo. No me quedó muy claro algo y siento que ya se me aflojó un poquito más. Entonces, dice que con el esfuerzo se generan hemorroides. Entonces, el sexo anal, lógica me sigue diciendo a fuerza, o sea, que la gente que practica sexo anal es candidato a tener hemorroides. Entonces, o sea, ¿es sí o no? Realmente no, o sea, realmente no. Las hemorroides vienen por el esfuerzo que tú haces, pero para evacuar, ¿no? Para sacar las heces, ¿no? O sea, al momento de que tú estás. Es esfuerzo para salir y no esfuerzo para que entre. Ok. Exactamente, exactamente. Entonces, ese esfuerzo para salir es lo que hace que haya esta dilatación de las venas, ¿no? Y realmente ese es el punto. Ahora, el sexo anal, sí hay otras patologías perianales que con mucho gusto, cuando tú me digas, yo puedo venir aquí a comentártelas y platicártelas porque también es un tema muy importante, que son enfermedades relacionadas, Y usted es el indicado para por eso. supuesto. Sí, el cirujano general es el que tiene toda esa área de una manera con más cirugías y opciones y todo eso. Sí, claro, nosotros los cirujanos generales y en ocasiones los coloproctólogos, etcétera, ¿no? No a todo el mundo le encanta esa área, ¿no? Y digo, no te tiene que encantar, lo único que tienes que hacer es saber cómo solucionar y saber cómo ayudar al paciente de la manera correcta, ¿no? O sea, claro, y que no te encante, pero límpiatelo bien. exactamente, o mejor toma agua y una dieta y ahí unos consejos, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué pasa, doctor? Si hay gente que dice, a mí me vale, me da pena, no quiero ir, no me importa, y que tiene que esté sangrando, gente que diga, me vale, o que de plano no se dé cuenta, digo, porque también hay mucha gente que, o sea, va al baño y es algo que he aprendido. No todo mundo, cuando vas al baño y utilizas papel, bidet, toallas húmedas, lo que utilices, te pones a ver qué sale. O sea, hay gente que la verdad, o sea, ni voltea. Entonces, ¿qué pasa si lo atribuyes a cualquier otra cosa y nunca te los tratas? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Mira, ahí es donde comienzan problemas muchísimo más graves y uno de ellos son las fístulas, las fisuras que se van convirtiendo en abscesos, ¿ok? Una fístula es una comunicación que hay entre canal anal, el recto, ¿ok? Y la piel que está alrededor del ano, ¿ok? Entonces, imagínate que al ya no haber espacio por donde pasar, pues empiezan a generar ahí infecciones en la región perianal, se infectan el tejido graso, ¿no? Las pompis, vamos a llamarle así, ¿no? Los glúteos, y de ahí se empiezan a derivar estas infecciones, estas fístulas, estas fisuras, como platicábamos hace rato, ¿ok? Y también algo muy importante es que pacientes que te dicen, oye, ¿sabes qué? Me siento y no puedo hacer del baño, estoy tapado, ¿no? Entonces, al interrogarlos, al platicar un poquito más con ellos, les dices, a ver, vamos y te reviso. Ya en la camilla, en la mesa de exploración, ya te das cuenta que tienen ahí dos cherries grandísimas, ¿ok? Dos cerezas ahí grandísimas que generan una sensación de un cuerpo extraño, ¿ok? Entonces, al generar la sensación de cuerpo extraño, pues obviamente tú vas a sentir todo el tiempo que quieres ir al baño, pero te vas a sentar y no va a salir nada, ¿verdad? Entonces es ahí donde viene el problema. O sea, a ese grado puede llegar. Sí, totalmente, ¿no? ¿Puede llegar a generar pólipos? No, 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 no. Los pólipos es otra entidad completamente, es otra patología completamente diferente, ¿no? Que se puede confundir, ¿no? Pero, pero no, los pólipos, pues puede llegar a ser un hallazgo, puede llegar a causar un poquito de sangrado, etcétera, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema bastante amplio. Y por último, el tratamiento, ¿cómo va de menor a mayor? Sí, fíjate que la incidencia de las hemorroides y sobre todo de la recidiva, ¿no? Tiene que ver mucho con el grado en el momento en el que se opere, ¿no? O sea, ¿a qué voy con esto?
si tú quieres tener una recuperación más rápida, opérate tempranamente, siempre y cuando esté indicado, ¿ok? Por lo general, ahorita ya hay 3 tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos. Uno puede ser la ligadura con unas banditas, ¿no? No sé si llegaste a ver unas ligas que usaban las niñas en los 90s en el cabello, con las que hacen las trencitas aquí en Cancún, ¿no? Más o menos así. Obviamente tienen un aplicador ahí que es como una pistolita, ¿no? Y de repente también está la cirugía láser, que supuestamente disminuye el dolor, pero la situación con la cirugía láser es que llega el paciente y te dice, oye, yo quiero que me hagas la cirugía láser. Y le dices, no, brother, no eres candidato, ¿no? O sea, no eres candidato, ya está muy grande la hemorroide, ya no lo podemos hacer, ¿no? Y la verdad es que la tradicional, que es la hemorroidectomía, que es una incisión con una sutura que se cae solita o se absorbe solita, sigue siendo como la mejor opción. Digo, todo depende del caso, ¿no? O sea, depende mucho de la evaluación del paciente y de lo que el paciente haga, ¿no? Pero sí, hay muchísimos tratamientos y eso también es un tema controversial de que, oye, ¿y por qué a mí me hicieron con ligas? ¿Y por qué a ti te las cortaron? Y, oye, doctora, ¿y por qué a mí me suturaste? O sea, entonces todo eso hay que explicárselo muy, muy, muy bien al paciente, ¿no? Y ahí es donde ya usted les dice, pues que no se supone que son muy penosos y que no platican. Y ahora resulta que andan diciéndose que a mí me hiciste eso y a ti te hice el otro. Todos son anónimos en las redes sociales, todos son anónimos. Pregunta anónima, a mí me hicieron esto, ¿no? Pero son ideas buenísimas para responderle a los pacientes con fundamentos, ¿no? O sea, como tú decías desde el principio, ¿no? O sea, basados en evidencia, medicina basada en evidencia y con fundamentos y con normas, reglas, etcétera, ¿no? Guías. Claro, y es con el doctor indicado. Porque, por ejemplo, pues vas con alguien que no tiene nada que ver o que ni siquiera es médico, te va a dar un remedio. No funciona así. Realmente cada quien es doctor, doctora, lo suyo es suyo y pues que tengan ese... Irse con la persona indicada siempre es la mejor forma de estar saludable. Siempre comento yo eso. O sea, no puedes ir... O sea, con el cirujano general se ven ciertos temas, con el cirujano plástico ves otros temas, con el ginecólogo ves otros temas, con el urólogo ves otros temas. Entonces, en mi opinión personal, yo creo que ustedes, los cirujanos generales, son los únicos que tienen un poquito más de conocimiento de más patologías. A ustedes les toca ver un poco de todo, tratar un poquito de todo. Tienen un panorama más amplio, creo yo. Sí, claro, totalmente, ¿no? Fíjate que al tener un amplio conocimiento sobre las técnicas quirúrgicas, ¿no? Que tenemos, se nos facilita y se nos da de manera más sencilla, ¿no? Realizar ciertas intervenciones, ¿no? Entonces, al ser una especialidad troncal de la medicina, ¿no? Pues sabemos unos que tenemos un mejor entrenamiento en patología de la vesícula biliar, en la paroscopía, otros que tienen muy buen entrenamiento en temas de colon y recto, otros que les gustan las hernias, ¿no? Entonces cada quien va escogiendo ahí como que lo que más le gusta y en lo que mejor sale y es bueno, ¿no? O sea, siempre es importante considerar eso. Y sí, y es muy importante también, Kurt, que trabajar en equipo, ¿no? O sea, yo trabajo muy bien con los ginecólogos que me refieren pacientes o yo les refiero pacientes de repente, ¿no? De que, oye, ¿sabes qué? Pues no era apéndice, era un ovario que tiene ahí un tema, ¿no? O, oye, la próstata del paciente está bien, Miguel, te voy a mandar al paciente porque tiene hernias inguinales, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, pues ahí para eso es el trabajo en equipo, ¿no? Por eso tienes que tener una red ahí de colegas que trabajen contigo, ¿no? Muchas gracias, doctor, por toda la información. Espero que le haya sido de utilidad a la gente. No se les olvide dejarnos o mandarnos sus comentarios. Y pues si salen más dudas o algo no fue lo suficientemente claro, pues aquí vuelvo a acercarme con el doctor para aclararlas. Dejamos sus datos de contacto para que lo puedan encontrar y no sé con qué quiera concluir. Nada más, 3 recomendaciones. La básica, una buena alimentación, coman frutas y verduras. La segunda, tomar, si viven en regiones donde suden mucho, donde haya mucho calor,
mínimo 2 a 3 litros al día de agua. Y la tercera es que cuando detecten uno de estos síntomas, vayan al médico inmediatamente y nosotros sabremos canalizarles adecuadamente a dónde deben de ir y qué hacer, ¿no? Esa me parece muy buena, porque sí, muchas veces con este tema en específico, la gente muchas veces quiere autotratarse, automedicarse o ir y decir, voy a comprar esto y no sé qué, y la fregada, van a acabar con problemas más severos. Entonces es mejor que desde el inicio vayas, te digan bien, pienso, y ya puedas estar tomando buenas decisiones desde el principio o un buen tratamiento desde el principio. Así es, mi estimado Kurt. Pues muchas gracias, doctor, y pues gracias por escuchar. Los veo en el próximo episodio. Ahí les vamos a dejar el link de unos episodios que tuvieron que están relacionados con la zona para que los puedan ver y pues vayan perdiéndole el pudor a todo este tema del ano. Exactamente, no, pues digo, el pudor puede estar ahora y debe estar, ¿no? O sea, ahí el tema es nada más tener la confianza con tu médico, ¿no? Para acercarte y platicar estos temas. Exacto. Pues muchas gracias, doctor, y pues hasta luego. Un gusto, Kurt, hasta luego. Después de mi plática con el doctor Osorio, queda claro que ante los primeros síntomas de hemorroides es fundamental acudir a un especialista para recibir un tratamiento oportuno y evitar complicaciones. Además, confiar en remedios caseros puede traernos más problemas que beneficios y retardar nuestro proceso de recuperación. En la descripción te dejo un enlace a un video donde platiqué con un cirujano general sobre todas las enfermedades que pueden tratar. Gracias por escuchar, ayúdanos a compartir y darle like. Esto fue MedTac. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. En la descripción encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado, así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales.